Disculpe, y en este caso, ¿cómo se siente emocionado de que chavos como ahorita estamos en la cultura del pop del gamer? Pues yo me siento encantado primero porque haya un gusto, ¿Sí? haya una apertura. En mis tiempos te voy a reconocer que era muy difícil. Éramos dos gatos abajo de una escalera, estábamos hablando de estos temas y además encontrar estos productos era muy difícil. Celebro mucho, no solo que haya una apertura cultural, que la sociedad se haya sensibilizado, que sea parte de la cultura pop ya esto de lo friki, ¿no? Ya no sea mal visto y sobre todo yo me siento muy contento porque finalmente estudiantes tengan el interés por conocer todo esto. Creo que ahí está la clave, ¿no? Que ellos tengan la posibilidad que yo no tuve cuando era chico, yo no tenía estas chances. Yo te voy a reconocer una cosa también muy importante. Cuando yo jugaba, cuando era chico tenía que hacerlo abajo de la cama, porque me pegaban si yo jugaba muchos videojuegos. No les gustaba que yo finalmente estuviera atrapado en estas cosas, ¿no? Y me decían, es algo improductivo, no te va a dejar nada, no vas a hacer nada de tu vida. Y mira nada más cómo resultó la situación, ¿no? Excelente. Es algo... Es la que sigue, ¿verdad? Sí. Muy bien. Es excelente que vea un ángulo tan perspectivo del área, pero claro. Nosotros que somos comunicólogos, Yo soy comunicólogo. ¿A ustedes? Eso te voy a aclarar primero. Yo te voy a decir una cosa. Yo tuve unos desafíos y dificultades en su momento porque no consideraban al videojuego como un medio de comunicación. No consideraban al anime como al cine, vaya, como un medio, como un arte, ¿no? Y eso fue muy difícil en su momento. Y yo fui de los pioneros que abrimos toda esa, vénganse para acá, toda esa línea. Y te puedo decir que en el país somos contados los investigadores en estas líneas. ¿Te digo cuántos somos? ¿Cuántos? Somos 5 que nos dedicamos de lleno y de forma profesional a esta línea de la investigación sobre estas industrias creativas. Además de esto, yo fundé junto con algunos colegas en la Universidad Nacional un centro de investigación que llamamos La Finisterra y que ya te había contado, que nos pueden seguir en redes y pueden ver las investigaciones que hacemos, las publicaciones, y además de eso nos encargamos de dar talleres, cursos, charlas, damos un montón de actividades académicas para que la gente pueda analizar y entender el videojuego. Y además impartimos asignaturas allá de videojuegos. Imagínate que a ti en comunicación te dieran videojuegos, o te dieran anime, o te dieran manga, o te dieran etcétera, etcétera, ¿no? Imagínate qué padre sería. Entonces, le puedes comentar a tus profes, por cierto, abran esas líneas, queremos estudiar videojuegos. Me quiero titular haciendo una tesis de estos temas. Claro que se puede. Y bueno, y finalmente pues la comunicación creo que es la línea precisa con la que tú puedes tratar de entender estos objetos. ¿Por qué? Porque la comunicación es un campo de saberes interdisciplinario que retoma conocimientos de diferentes, conocimientos de diferentes campos de conocimiento para articular sus objetos de investigación. Okay. Entonces finalmente la comunicación creo que ayuda mucho a entenderlos, cómo se producen, cuáles son sus contenidos, qué significan, cuáles son las formas de comercialización y qué está pasando con los públicos, cómo resignifican todo esto y lo vuelven parte de su cultura. Bien, perfecto. Una pregunta, señor Orozco. Vimos en la época de los 80 que hubo una protestante que quería abajo el mundo gamer y el mundo anime, que ahorita vuelve a ser en la misma situación. ¿Cree que tengamos más poder en este momento para poder aclarar que el anime y que los gamers no es nada que afecte la cultura religiosa? Claro, sí, hay campos de la sociedad, esferas completas de la sociedad que sí han impactado obviamente, que han incidido en la manera en la que se aprecian estas industrias, ¿no? Obviamente la religión en su momento con el anime, por ejemplo, cuando estuvo Evangelion, decían esto es satánico, ¿no? Y los videojuegos se les achaca mucho el hecho de que cuando hay algún tiroteo en una escuela, cuando hay algún problema social en donde la violencia y las armas están relacionadas, pues el culpable es el videojuego, ¿no? Pero hay mucho que estudiar, hay mucho que conocerlo, porque si vamos a buscar culpables, me parece que necesitamos entender más estas industrias para poder ofrecer
conocimiento de ellas más preciso. Esa es mi labor, esa es mi tarea que siempre hago todos los días, dedicarme a la parte de conocer, de investigar esto, para que ya no sean estigmas en la sociedad. Hay estigmas. Y un canal para transmitir vía webcast, pues es el streaming, es un canal digital. El streaming nace a través de una excepción norteamericana, es un término inglés que implica transmisión continua. Nace en Estados Unidos, algunos ingenieros empezaron a trabajarlo, a descubrir las bondades de internet y a darse cuenta cómo podían transmitir, por un lado, contenidos en directo, live streaming en vivo, o transmisión ininterrumpida en vivo, como puede que algunos estén haciendo ahorita para Facebook. Y del otro canal es el streaming en diferido, que significa que se alojan contenidos en diferentes plataformas, como es el caso de las plataformas over the top, como ¿qué crees? Como Netflix, como Crunchyroll, como muchísimas plataformas que tú puedes ver, Claro Video, etcétera, en donde se alojan los contenidos y ahí permanecen listos para que tú los puedas reproducir una y otra vez. ¿Por qué es tan importante este tema del streaming? ¿Por qué es tan importante? Porque es la forma de producir y generar audiovisual del siglo XXI. Algunos ya lo están haciendo ahorita para Facebook, o lo hacen ustedes con Facebook Gaming, o Twitter Gaming, o lo hacen en Twitch, en alguna plataforma. Los jóvenes están metidísimos transmitiendo todo el tiempo. Además, el streaming en vivo lo que permite es que tú ya no solo recibas de un medio, tú te vuelves co-creador, te vuelves copartícipe y de esta manera te vuelves un usuario prosumidor. Tú consumes, pero también puedes generar. En mis tiempos era impensable, tú veías la tele o el cine y lo que te dieran de contenido. Víctor. Pero imagínate en YouTube subir tus propios contenidos, alojar tus propias... Víctor. De lo que te guste, si eres Yuya, si te gusta wherever, no sé quién te guste, puedes subir contenidos. ¿Sabían que hay youtubers de docencia, hay profesores que suben contenidos educativos? Sí. Y hay booktubers que suben reseñas de libros. Por si no quieres leer el libro, no te lo recomiendo, mejor lee el libro, pero si no puedes, si no tienes tiempo, te dejan alguna tarea, avísales que estamos. Entonces sí sería una manera de utilizarlo a favor de la educación. Por supuesto, es una de las aplicaciones y de los usos que se le pueden dar hoy en día, la educación finalmente. Además de eso, está el área del entretenimiento, el área de, obviamente, de cualquier línea que tú quieras. Si quieres hacer tu transmisión en vivo de cocina, lo puedes hacer. Pero también, ¿saben qué? Favorece mucho a los derechos humanos. Porque hoy en día podemos nosotros transmitir cuando alguien está vejándole o están teniendo problemas de sus derechos humanos, cuando hay una movilización, cuando hay algún golpeteo por ahí, cuando se da, ahora lo que pasó por ejemplo en la Universidad Nacional, la Rectoría, etcétera, había gente transmitiendo en vivo y dando las noticias en tiempo real. Tú como comunicólogo tienes que tomar en cuenta el streaming hoy. ¿Por qué? Porque es un canal que te va a servir para comunicarte en el área del periodismo. La comunicación organizacional se eficienta más cuando los empleados todos en una empresa tienen videos en donde pueden ellos conocer la empresa de forma más efectiva en tiempo real. Para la publicidad ni se digan, sí. Claro. Las redes sociales pueden reemplazar lo que es los medios de comunicación como la... Bueno, primero hay que hacer una definición precisa de qué es una red social digital. Una red sociodigital es una aplicación de los llamados medios sociales. Un ejemplo de medio social, Facebook. Otro, Twitter, perdón. Y las aplicaciones que tienen esas plataformas de medios sociales incluyen redes sociodigitales de comunicación, pero también hay videos, también hay streaming, también hay marketplace. ¿Qué no puedes hacer en Facebook? Vaya, ¿no? Entonces las redes sociodigitales ya en ese sentido me parece que sí están cobrando una parte importante y las tienen que estudiar ustedes como los demás medios de comunicación y les tienen que dar clases también sobre qué manejo responsable tienen ustedes con estas plataformas y qué resultados, qué deriva del conocimiento y del uso y las aplicaciones de estas plataformas. Tercera pregunta. Sí, claro. ¿Considera que los videojuegos ya lo están considerando como un deporte? Sí, ya es un deporte declarado por Japón primero, ahora para el 2020, los Juegos Olímpicos de 2020 ya van a incluir a los eSports como un medio más de deportes. Los eSports o deportes electrónicos se han colocado ya, sin importar si fueran o no medios o no, ya están hoy en nuestros días con torneos internacionales como el Evo, como los de League of Legends, como, bueno, de muchísimos torneos hay
sobre los deportes electrónicos. Pero el deporte electrónico no sería posible sin el streaming. ¿Y hay algún reglamento o algo así, limitaciones para el streaming? Claro, por supuesto. Hay algunas condiciones para el uso de las plataformas dependiendo de qué tipo de contenido vas a alojar a escribir. Y finalmente también todo lo que subes a Facebook, por ejemplo, a través del streaming, tienes que saber que ya no forma parte de tu colección, sino lo estás cediendo a la plataforma una vez que lo subes. Igual que tus fotos, igual que tus videos, igual que todo. Entonces el streaming también es una herramienta que hay que tener mucho cuidado y que apenas estamos conociendo. Falta muchísimo por conocer de esta herramienta tecnológica para comunicarnos. Pero ¿usted qué piensa de los artistas como Keanu Reeves, entre otros, que están regalando su nombre, su persona para videojuegos y que tengan mayor reconocimiento? Incluso salieron hasta Bob Esponja por ahí, no sé si vieron ahí el clip. Me parece fantástico porque eso implica que las industrias de la cultura popular están abriéndose a las nuevas esferas de los objetos y de las nuevas sociedades, de los nuevos grupos humanos, de los jóvenes que están interesados en otras cosas. Creo que ese cruce de industrias es muy benéfico para seguir ampliándolas. Uno de sus apéndices que a mí me interesó demasiado fue que usted consideró que los videojuegos han cambiado mucho en su vida y en la vida de todos nosotros. Por supuesto. ¿Es algo que puede civilizarnos o que puede tener algo psicológicamente? Sí, claro, por supuesto. Mira, primero te voy a indicar que existe hoy dentro del campo de los videojuegos una línea conocida como Serious Games, los videojuegos serios. Los videojuegos serios se descubrieron a partir del 2000 para dar cuenta de cómo el videojuego y las prácticas y mecánicas de un juego pueden ser aplicadas en diferentes esferas de la sociedad. Por ejemplo, ¿sabías que hay videojuegos publicitarios? ¿Has jugado Pepsi Man? ¿Alguien ha jugado? Ese es Albert Gaming, una forma de videojuegos serios. ¿Ok? Fíjate, como unicólogo, para la publicidad puedes plantear un proyecto de titulación con periodismo, con publicidad de videojuegos, ¿ok? Otro tipo de serious games son los news games, videojuegos noticiosos y documentales, con los cuales tú puedes reportar hechos que suceden ipso facto. Ejemplos: Darfur is Dying, en donde tú juegas poniéndote en los zapatos de los niños que en Darfur, en África, están padeciendo problemas de agua, y aparte hay grupos paramilitares que están llevándose el agua. Imagínate, qué horror, ¿no? Entonces, con estos videojuegos tú vas a poder finalmente reportar parte de la sociedad y dar cuenta de qué está sucediendo, ¿no? Otro tipo de videojuegos son los de corte artístico, los art games. Imagínate, hay unos para la salud, Games for Health, y específicamente en el campo de la salud mental, que es a lo que quería llevar la pregunta. Existen hoy videojuegos que ayudan a las personas cuando tuvieron algún trauma fuerte, a lo mejor padecieron un daños colaterales en alguna balacera, etcétera. Hay juegos que los sensibilizan para que ellos puedan finalmente incorporarse a la sociedad a través de la simulación y de la encarnación de las situaciones que se dan ahí por parte del jugador. Se logra finalmente que el videojuego sea utilizado para ese y muchos campos más. Muy bien, siguiente pregunta. ¿El streaming trae algún tipo de problemática consigo? El streaming es un canal, así como los medios no son buenos ni malos, y ya lo dijo Humberto Eco en su libro Apocalípticos e Integrados. Los medios por sí mismos, incluyendo este canal de comunicación digital, no es bueno ni malo, depende de los usos que tú le des como ser humano y tus negras o buenas intenciones para el mundo. ¿Alguien que haga streaming puede ganar más que un trabajador? Claro, por supuesto, hay youtubers que ganan muchísimo. Ya nos están cortando. Sí, tuvo inconveniente. Ok, vamos a cerrar la entrevista con un par de preguntas nada más. Sí, perdón. Y sí, se puede ganar muchísimo a través del pregunta, streaming. señor Orozco. Sí. Si usted tuviera la oportunidad de desarrollar o crear un videojuego, Claro. ¿qué productora o qué estudio sería para usted? Yo diría que independiente. Ahorita estamos haciendo un juego independiente allá en la Universidad Nacional, junto con algunos becarios del grupo de investigación, y estamos haciendo un videojuego para la salud, exactamente. Estamos ayudando a que los niños que tienen algún problema con la toma de medicamento jueguen y entiendan las consecuencias de tomarse el medicamento porque no quieren. Y son niños con problemas de cáncer, etcétera. Imagínate, ¿no? Última pregunta, porque ya terminamos. Sí. ¿Considera que el medio artístico se viene beneficiado con el streaming? Por supuesto, cualquier sistema industrial donde se presente la imagen es beneficiado hoy gracias al streaming. El streaming es la plataforma para comunicarnos, es un nuevo, más que un canal, es un ya prácticamente medio que va a ser el futuro de la comunicación humana. Hay que estudiarlo, comunicólogos, ahí están sus tesis, ahí va a haber trabajo para ustedes, generando streaming en vivo de lo que sea,
Yo tengo estudiantes que ya se egresaron y ya se titularon de la universidad y viven, ¿de qué creen? Haciendo streaming de eventos. Imagínate. Muy bien. Y ahora sí, la última pregunta, porque ya nos ¿Cuándo comenzó el impacto del streaming? El streaming tiene un impacto básicamente desde que empezó el internet por los 97, minúsculo, pero a partir del 2004 es cuando empezó a explotar. Explotó y ya cuando llegaron las redes sociodigitales que permiten, entre estas otras posibilidades, los medios sociales, grabar streaming, ahí explotó todo, desde Facebook. Muy bien, pues vámonos a la otra Friki Plaza, a la charla, ¿vale? La fagocitosis. ¿Cómo se va tragando la célula o algún organismo, algo más? ¿Qué pasa con tu celular? Tu celular ha fagocitado muchos medios. Tiene la fotografía, tiene el cine ahí, tienes televisión, tienes internet, tienes la radio, tienes un montón de cosas. El streaming es un canal de comunicación hipermedial que ha fagocitado, que se ha consumido un montón de medios. Y ahora todos los medios transmiten en esa vía. Préndale a la radio en internet y ahí vas a estar en streaming en tiempo real, escuchando la radio del mundo. Yo tenía que escuchar siempre las estaciones de siempre en la radio y ahora ustedes tienen la posibilidad de escuchar todo el planeta. Imagínate lo que ha hecho el streaming. Entonces, ¿qué sigue? ¿O hay algo más del streaming más tecnológicamente poderoso? Hasta la fecha no conocemos el potencial de este hipermedio y a dónde vaya a llegar. Y yo no me atrevería a decir que ya viene algo más. Primero conozcamos el streaming y veamos qué es lo que nos puede ofrecer. De hecho, en la Universidad Nacional los iba yo a invitar la semana pasada con su profesor Eduardo Humberto. Teníamos un coloquio interinstitucional sobre streaming y nuevas tecnologías para la producción audiovisual. En este íbamos a teorizar gente de muchas partes del mundo, de Colombia, de Chile, del Flaxo, de la Ibero, del TEC de Monterrey, de la UNAM, de la UACM, etcétera, para ver qué está pasando los investigadores de esto, porque todavía están haciendo esto. Y la investigación, vamos un paso atrás de lo que ya está aplicándose hoy en la realidad. ¿Qué evolución has visto o has notado en los videojuegos de 8 bits y de 16 bits que era como Mario Bros a la actualidad? Supuesto. Imagínate, de la transformación no solo visual de los píxeles a los voxeles, los modelados digitales, te han permitido hoy que tú tengas una base de datos navegable y manipulable más profunda. Métete a Grand Theft Auto y te vas a meter ahí un mundo abierto completo. Además, en términos estéticos, tú sientes distinto. No es lo mismo darle a un píxel un golpe que darle a un modelado, que es plástica digital, así se llama la disciplina de la comunicación, en donde tú con software modelas personajes para diferentes áreas, por ejemplo el cine, el videojuego, etc. Y además algo que te voy a decir, yo cuando jugaba videojuegos de Game Boy, blanco y negro, la pantalla, no sabes. Y ahora ver estos juegos que existen es toda una evolución grandísima. Tal vez no lo hayan apreciado ustedes así, porque ustedes nacieron ya en esta era digital, pero yo nací en la transición de lo analógico a lo digital, y ese es un grave problema y a la vez una ventaja, porque yo me tuve que adecuar a lo que ustedes ya lo saben hacer bien fácil. A mí me costó más trabajo. Y finalmente algo muy interesante es que me costó conocer en el videojuego unas potencialidades de expresión para que hoy lo consideremos un arte. Es el 10º arte, ¿sabían? El videojuego. ¿Cuáles son todas las demás artes? ¿Quién me dice? El cine. Cine. Televisión. Televisión. La pintura, la escultura, la arquitectura, etcétera. ¿Cuál es el 7º arte? Es el cine, ¿verdad? Cine, ajá. ¿El 8º arte cuál es? La animación. El 9º arte, la narrativa gráfica, cómic, manga. Y el 10º arte es el videojuego. Así lo establecieron desde 1993. Dos hermanos, Ledibnier se apellidan, es difícil de pronunciar en este momento, en un libro que llamaron ¿Quién teme a los videojuegos? Para dejar en claro que los videojuegos son una forma de arte. Imagínate nada más. Y ahora tú que vas a estudiar arte y comunicación, planteate proyectos en donde la narrativa gráfica de estas industrias con medios interactivos, participación, la experiencia ya no es de usuario nada más, sino copartícipe, incrementa muchísimo lo que está pasando ahí. Tú ya experimentas de forma distinta. Cierro esta pregunta con lo siguiente. ¿Quién de ustedes se ha espantado con Resident Evil? Por ejemplo, los últimos títulos. Juégalo a las 3 de la mañana tú solita y vas a ver, no puede ser, algo está pasando ahí.
considero que altera la percepción quizá Claro. de esos juegos de manera mala, porque muchas veces son violentos, muchas veces lo juegan menores de edad, Claro. y eso altera su percepción, Claro. caen en una violencia real. Por supuesto, es un hecho que contiene violencia, es un hecho que contiene situaciones de la realidad que están fuera de pantalla. Aquí habría que precisar quién tiene acceso a esos juegos. Muchas veces los papás no ponen atención a lo que está jugando el niño. Los videojuegos tienen regulación. El SBR es un sistema de codificación, de clasificación de los juegos, para que a partir de sus edades y sus contenidos y el lenguaje procaz y la violencia y la sangre sexual y demás que tenga, se puede ofrecer al público. El problema es que el papá le está no vigilando el consumo responsable de sus hijos. Papás, hay que hacerlo. Ustedes ya están grandecitos, pero sus hermanitos están padeciendo Muchas veces también nosotros estos jugamos contenidos. juegos que no eran de acuerdo a nuestra edad. Exactamente, por supuesto. Y es un hecho que tienen violencia y demás, porque son una válvula de escape que nos permite liberar esta capacidad libidinal del tánatos que todo el ser humano tiene. Es una condición ontológica del ser humano que amamos. Sabemos si queremos y amamos a alguien, ¿no? Y ves un corazón y ay, ya lo vi y me enamoré, ¿no? Pero también tienes rencor, también hay cosas que te desagradan, etcétera. Esa es parte de la vida misma del ser humano y el videojuego te ayuda a expulsar parte de esto. Entonces, creo que esas ideas sobre la violencia que generan y el autismo social y un montón de cosas que es cierto, que se les ha cualificado, parten de dos hechos. Uno, no hay investigación suficiente, tenemos que seguir investigando y además se les considera una droga virtual. Yo te pregunto, ¿qué hace una droga una droga? Una adicción. ¿Qué te hace adicto? Dos cosas. Uno, tiene que generarte un síndrome de abstinencia. ¿El videojuego genera síndrome de abstinencia? ¿Cruda? Pues. Dos, tiene que haber una dosis cada vez más alta para poder colocarse y sentir ese placer o eso que esa droga provee. ¿El videojuego lo hace? No sabemos, hay que investigarlo. Y segunda, siempre se buscan culpables en la sociedad, sobre todo de lo que no se comprende. Las representaciones sociales de gente que nunca ha jugado pero que sí tilda o categoriza el videojuego son las que prevalecen en la sociedad. La de la tía que nunca jugó pero dice que son del diablo y muchas cosas. Pónganlos a jugar para que vean. Y no todos los juegos son violencia. Hay videojuegos educativos, videojuegos artísticos, videojuegos noticiosos, videojuegos publicitarios, videojuegos para la salud y un montón de campos. Muy bien. Ya fue a arreglar allá Eduardo, ¿verdad? Ya. Una última pregunta, ahora sí, última pregunta. ¿Cómo cree que los videojuegos influyen en los niños positivo o negativo? Claro, aquí depende justamente, y lo ligo con la pregunta anterior, depende si positivamente si hay un consumo responsable y supervisado por un adulto, y negativamente si el niño está jugando League of Legends hasta la mañana sin dormir toda la noche. Yo lo hago, pero yo porque investigo, no lo hagan ustedes. Bueno, háganlo también, pero responsablemente. Y puede impactar positivamente en la educación, porque en Japón, en lugar de llevar diccionario, ¿qué crees que llevan a la escuela? Llevan un Nintendo 3DS, llevan una consola y ahí les dan clases, porque la plataforma es un dispositivo para poder incrementar conocimiento. Ahí está un uso benéfico. El uso del doblaje ha utilizado demasiado en los videojuegos. Sí, ¿Cree claro. que hay más Al importancia español de todo? Yo creo que es una industria multibillonaria, porque ahí te va el dato. Factura más que el cine, que la industria de la radio y de la música. El videojuego es la industria que más gana de todas las industrias audiovisuales, de todos los medios de comunicación, ojo, comunicólogos. Entonces hay que voltear a ver qué está sucediendo. Y sí, el doblaje es un hecho. Ve por ejemplo Alan Wake, la voz de Vegeta que tú conoces, René García, está ahí, ¿no? O la voz de Goku que han usado para algunas cosas, etcétera, etcétera. Da cuenta de cómo los Gears of War y un montón de títulos se vuelven más personalizables con incluso insultos y palabras que son típicas del argot mexicano, ¿no? Esa tropicalización, esa naturalización del lenguaje es benéfica para quien los produce. ¿Por qué? Porque te engancha más. Y además lo sientes más tuyo, ¿no? Exacto, muy importante. Y ojo, no se hace un doblaje igual que la animación, el cine, la tele para videojuegos. Es diferente el proceso para el doblaje. Hay muchas áreas donde el comunicólogo interviene y esa es una de las más importantes. Tienen que poner mucha atención ahí, porque para cuando hagan ustedes doblaje de videojuegos, tienen que repetir 40,000 veces y jugar los títulos. No es nada más de ver, tienen que jugar para poder adecuar su voz a los diferentes tonos en los que ustedes van a requerir su registro local. Muy bien,
Para cerrar con broche de oro, señor Orozco. broche de oro. Menciónenos en una palabra, nosotros los comunicólogos, ¿qué seríamos en el futuro? Yo creo que somos ya multitask, seremos hipermediales. Yo, fíjate que mis tesis de licenciatura, maestría y doctorado fueron sobre nuevos medios, plataformas digitales en realidad virtual y aumentada, y fui viendo el crecimiento de la inteligencia artificial y un montón de cosas que el videojuego tiene, por ejemplo. Y después, cuando fui profesor de tiempo completo allá en la Universidad Nacional, yo empecé a dar clases ya no de medios tradicionales, sino de estos medios. Y ahora que soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, a través de videojuegos, investigando videojuegos, ya lo reconoció el país. La ciencia ya lo reconoce, perdón. Entonces, creo que el comunicólogo ya tiene esa ventaja que nosotros nos tardó picando piedra poco a poco, pero que ustedes van a tener esa ventaja. Yo como profesor, como investigador y como creativo de medios, es decir, como alguien que se dedica también a hacerlos, yo creo que no es nada más indispensable conocerlos, sino jugarlos, intervenirlos. Los medios en estas transformaciones nos cambian a nosotros, porque nosotros somos los hipermediatizados e hipermedia a partir de los medios. Los medios surgen y son resultado de nuestras necesidades, y cada vez vamos a tener necesidades más amplias, más grandes, y finalmente va a haber más fagocitación de plataformas. Ese es el futuro. La nube, la machine learning y los mecanismos de inteligencia artificial van a ser más inteligentes. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en el ciberespionaje, hay que tener cuidado en los derechos humanos, hay que tener cuidado con los impactos tecnológicos. La biotecnología tiene un área que se llama tecnoética, que es un área de la ética tecnológica y su impacto en la sociedad, a la que hay que tomar también cartas en el asunto, porque hay consecuencias del consumo. Todos tenemos celular. Antes, ¿cuántos tenían tele en los 50? Una familia de dinero. Hoy todos tenemos, y tenemos hasta de a dos luego, ¿no? Y compramos el más chido y acaba de salir el nuevo iPhone y el que sigue. Todo eso tiene consecuencias finalmente. Entonces, los medios van a seguir cambiando, hay que adecuarnos y los comunicólogos tenemos que estar al día. Y es una disciplina, es un campo disciplinar que reúne saberes de muchas áreas, y es lo bonito, que sabes un montón de cosas de todos lados. Yo te recomiendo que te especialices, termines tu licenciatura y especialízate en un área. Si es tecnológica, bienvenido. Platícame, júntate conmigo en la Finisterra, hacemos proyectos para becarios, participan en investigaciones con nosotros, etcétera, etcétera. Señor Orozco, para mí fue un honor estar con nosotros, y a nombre de la institución Rosario Castellanos GAM, es un honor entrevistarlo. No, hombre, para mí es también un placer porque es una institución joven, pero yo le doy mucho futuro a esa institución, y creo que es algo muy importante que esas universidades en donde el profesor Eduardo Humberto, de alta excelencia y calidad, etcétera, forma parte. Bueno, pásenla bonito, vamos a la charla, a la otra Friki Plaza. Gracias.